Regresamos con este resumen semanal. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Partidos Políticos, esto en materia de reelección continua de legisladores federales. Los legisladores de Morena se quieren reelegir y no modificaron la Constitución, al contrario, están por albazo, en medio de una crisis en la que pretenden que la ciudadanía no ve nada el día de hoy, buscando poner reglas a modo para que incluso puedan utilizar los recursos que tienen como diputados. Es muy claro que todos tenemos que pasar por un proceso de nuestro partido, nuestro proceso partidario, por lo que hoy le repito que esto no es un albazo. Todos los que estamos aquí debemos pasar por nuestro proceso partidario. Yo celebro que vaya a haber reelección de legisladores y legisladoras. Le va a aportar al país experiencia, porque que cada 3 años se fueran y volvieran otros nuevamente a aprender el proceso legislativo, pues siempre era complicado. Tenían que saltar del Senado a los diputados, de los diputados a las alcaldías, de las alcaldías a los diputados locales, y ahora ya van a poder todo mundo hacer carrera parlamentaria. Durante el debate, los grupos parlamentarios argumentaron a favor y en contra de la dispensa de trámites. Sí es albazo legislativo porque no se concluyó la redacción de la iniciativa el día de ayer, no se turnó a ninguna comisión y porque no existe dictamen legislativo. Se publicó la versión final hace 30 minutos, nadie la conocemos la versión final porque lo que hemos tenido el día de hoy como agenda legislativa no nos ha permitido ni siquiera revisar el texto en todo su contenido y en toda su extensión. Está en la Constitución, no es ningún albazo, está en la Constitución desde 2014, en el artículo 59, y simplemente se está reglamentando para no dejar un vacío que llenaría la autoridad electoral. La idea era hoy no debatir, hacerlo más ágil, a petición de algunos compañeros y grupos parlamentarios que evidentemente hoy cambiaron de opinión. Pero no podemos permitir que vengan aquí a tirar la piedra y a esconder la mano, a tratar de desinformar a la población y a decir cosas que no son. Tras este debate, la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Partidos Políticos en materia de elección continua de legisladores federales fue aprobada de la siguiente manera, con 254 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Y en otros temas, se sometió a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Con esta ley se declara a las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo y diversificación constante como manifestación cultural. Además, se establece como una obligación del Estado su protección. Al concluir el tiempo en el tablero electrónico para la votación nominal, el dictamen quedó avalado por unanimidad del Pleno de la Cámara de Diputados con 270 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Se regresó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Y después de su votación de este dictamen en conferencia de prensa, el diputado Daniel Gutiérrez de Morena destacó la aprobación de esta reforma, pues salvaguarda la soberanía alimentaria, así como las variedades originales de este cultivo, que forma parte del patrimonio y riqueza cultural del pueblo mexicano. Esta ley descarta cualquier duda en el tema de la producción de variedades comerciales en el tema del maíz, así como también evita el incremento del precio de la tortilla. Y en más trabajo de pleno, se aprobaron en la Cámara de Diputados reformas a diversas leyes en materia de violencia política y paridad de género. Con estas modificaciones, la violencia política de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Las reformas a diversas leyes en materia de violencia política y paridad de género fueron aprobadas de la siguiente manera, con 280 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se envía al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. En un momento posterior a la sesión ordinaria, la diputada Wendy Briceño Zuluaga, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, celebró la aprobación de los dictámenes con propuestas de reformas enfocadas
a la equidad de género. En particular, dijo, la tipificación de la violencia política contra las mujeres como delito y las respectivas sanciones. 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa, dependiendo la gravedad. Hay sanciones de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa, y sanciones de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Pero a la par de la sanción estamos añadiendo lo que es la reparación del daño. Y en la Cámara Alta, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República dieron su aval a una propuesta de regulación de las plataformas digitales internacionales que ofrecen servicios en México. Entre otros puntos, destaca la obligación para estas empresas de streaming de tener en su catálogo al menos el 30% de contenidos producidos y hechos en México. Deberán garantizar que al menos el 30% de su catálogo esté conformado con producción nacional generada en México. En más trabajo en el Congreso, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 19 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención, una reforma que modifica los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, esto en materia de fuero. Con estas modificaciones, el titular del Ejecutivo Federal podrá ser juzgado por delitos del orden común, entre ellos por actos de corrupción. Se eliminan los tipos penales específicos por los cuales puede ser acusado durante su mandato el presidente de la República, para dar cabida a todos, como cualquier ciudadano, sin el halo de poder que acompaña a este nivel de servidor público. ¿De qué se trata aquí? Pues de no poner ninguna cualidad distinta a aquellos delitos que, pudiendo ser cometidos por el presidente de la República, tengan que ser sujetos al procedimiento del Congreso contra el presidente, el impeachment. La diputada Marta Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó su voto en abstención. En realidad no es quitarle el fuero a nadie, tampoco es ampliar los delitos, porque actualmente la Constitución dice que el presidente puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves al orden común. En delitos graves al orden común entra cualquier delito, incluidos los delitos por corrupción. Diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda recibieron al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien informó que, aunado al crecimiento en 2019 de otorgamiento de créditos en más del 8% con respecto a 2018, el instituto está enfocado en dar facilidades para la adquisición de viviendas a quienes tienen salarios bajos. Precisó que se dirigen esfuerzos al asesoramiento en zonas rurales donde no hay manuales de construcción. Estamos inyectando a la economía 20,000 millones de pesos entre esos dos programas como liquidez y empuje al sector de la vivienda, ¿no? Por su parte, las y los diputados expresaron preocupaciones en temas como el abandono de inmuebles a causa de la violencia o la falta de servicios, también a causa del alejamiento de los centros urbanos. ¿Qué hacer con ese problema de la violencia? Y porque además se habla de, por ejemplo, en Puebla, de 9,000 viviendas abandonadas. Regresar nuevamente al tema del subsidio, obviamente con reglas más claras, donde el trabajador pueda ser el que defina y decida cuándo lo va a usar y que tenga el control del ejercicio de ese subsidio. Vemos también con preocupación que se siguen, desgraciadamente, en algunos estados autorizando conjuntos habitacionales donde no hay agua y en lugares alejados, en Puebla, en San Francisco, Teotihuacán, donde no hay agua y donde no hay drenaje. El canal del Congreso de la Unión cumple 22 años de trabajo ininterrumpidos. Cuando regresemos de esta pausa le contamos todos los detalles. Regresamos.